gobierno extranjero. Entonces, nos están diciendo delincuentes cuando no lo somos. Y esto, por supuesto, representa una falta que a la luz del Código Civil Federal, en su artículo 1830, queda clarísimo que están llevando a cabo. Ahora resulta que pensar diferente, que analizar nuestro voto, que pensarlo, que razonarlo y expresarlo de acuerdo a lo que dijeron nuestros electores, es traición a la patria. Esto es el colmo. Esto no se veía yo creo que nunca se había visto en la historia de este país. Sí. Fíjate que en el régimen nazi marcaban a los judíos y marcaban las casas donde vivían los judíos e iban a molestarnos a donde estaban, y los negocios los vandalizaban, y es lo que está pasando. Nos están vandalizando nuestras oficinas de enlace, y no son ciudadanos, José Luis, son militantes de Morena, porque el propio partido político del presidente fue quien lo anunció así. Claro. ¿Confías en la autoridad de la justicia mexicana, después de lo que hemos visto con el fiscal Gers Manero, con todas las autoridades, en la manera en la que se maneja la justicia en nuestro país? ¿Confías, Jorge? No confío un ápice en Gers Manero, porque es una persona que de entrada se permitió mantener en la cárcel 528 días a una mujer inocente, y valiéndose de sus palancas al interior del Poder Judicial. Pero afortunadamente la demanda que vamos a enderezar no tiene nada que ver con él y no se tiene que presentar ante el Ministerio Público. Es de carácter civil, es por difamación, es una demanda por daño moral. Se tiene que presentar ante un juzgado civil y va a correr su suerte paralelamente por otro lado. Ahora, no es la primera, más bien, es la primera propuesta del presidente, la primera reforma que ha presentado, y vienen otras. ¿A qué va mi pregunta? ¿Están ustedes en la misma postura? ¿Qué tan sólida está la coalición, por un lado, y por el otro lado, en caso de que ustedes no estén de acuerdo con la siguiente reforma que presente el presidente, la van a rechazar de igual manera a pesar de lo que están viviendo ahora? Mira, antes de responderte eso, quiero decirte que es la primera vez en la historia que a un presidente se le rechaza una reforma constitucional. Esto jamás lo habíamos visto. Jamás se había visto en la historia de este país que alguien no juntara el consenso mínimo para sacar una reforma. Es decir, si yo quiero presentar una reforma, primero la cabildeo, me siento con las personas, hago consensos, y no se les dio. Adolecen de oficio político en Morena. Y segundo, está más consolidada que nunca la coalición. Morena y el gobierno nos hicieron el favor de consolidarla, de unirla más, porque, después de la manera como nos han tratado, creo que difícilmente puede haber un puente de diálogo para sacar adelante otra reforma. De tratar de volver un mineral estratégico solo de la nación, el uranio, con López Portillo, se creó la empresa Uramex, y hoy México no extrae uranio como resultado de eso, siendo que hasta donde entiendo, pues teníamos reservas más o menos decentes de uranio y había un cierto potencial ahí. Se quedó reservado al Estado y ahí quedó. Bolivia, Chile y Argentina son los países de América del mientras que Argentina y Chile licitaron al mejor postor quién iba a extraer y procesar el litio. El resultado después de 10 años es que Bolivia ha gastado una fortuna y no saca un gramo de litio, mientras que Argentina y Chile tienen industrias bastante exitosas y el Estado se lleva una parte de las ganancias de litio vía los derechos mineros, vía el impuesto sobre la renta, las comunidades, si esto está bien hecho, se pueden desarrollar. Entonces realmente lo que acabamos de hacer, José Luis, como hemos hecho con el gas natural, por ejemplo, México importa 75% de su gas natural de Estados Unidos. Tenemos mucho gas en el subsuelo que Pemex no ha podido o querido sacar y no dejamos que los privados lo hagan. El resultado neto va a ser similar, como en el uranio, tendremos el litio enterrado, el presidente habrá ganado su batalla política, pero el país habrá perdido una oportunidad de desarrollar algo que tiene un cierto valor estratégico, un cierto valor económico, dadas las reservas conocidas de litio en México, pero no es nada que le dé al Estado mexicano una palanca verdadera de desarrollo, y menos con la historia
de este Estado mexicano que dejó enterrado el uranio, que no saca todo el gas y que no puede todavía, José Luis, llevarle las medicinas a los mexicanos. Claro. Digamos, una de estas consultas populares que tanto le gusta al presidente, ¿usted qué prefiere? ¿Que el Estado extraiga litio o que le lleve las medicinas? Pues supongo que la gente preferirá tener esas medicinas. No, además, perdón Carlos, pero Bolivia creo que tuvo que pedir apoyo de los alemanes para tratar de sacar algo de litio después de haberlo nacionalizado, entre comillas. Y cabe destacar que al ser una ley secundaria, si dentro de 2 sexenios ese gobierno dice, oigan, vamos a cambiar la ley porque ahora sí necesitamos el apoyo extranjero, pues la pueden cambiar igual que se cambió ahorita, ¿no? Se puede cambiar, pero ya se perdió tiempo. Lo que yo creo que perdemos de vista es todas las oportunidades que el país está dejando pasar por este tipo de decisiones. Porque el litio tiene un cierto peso, el no haber licitado reservas petroleras tiene otro, el estar espantando la inversión eléctrica tiene otro, las consecuencias. Ahora viene el mitote. Se echó el caballo encima porque insultó, amenazó y se burló de los partidos de oposición y de todo el que se atrevió a opinar en contra de su iniciativa. Por eso fue rechazada su iniciativa, y con un claro mensaje: venga para que aprenda. Ese rechazo, esa votación fue un punto de inflexión. Todos sus caprichos eran la ley. Ya no, José Luis. Eso tiene herida a la bestia. Por eso rápidamente tuvo 2 reacciones deleznables. Una, la que tú señalas, acusar de traidores a la patria a los que se atrevieron a pensar y a decidir con libertad. Y segundo, decir que se difundan por todo el territorio los nombres y fotografías de los traidores a la patria. Y la segunda bellaquería es que procesó rápidamente con sus fieles a ciegas una ley secundaria para, según él, nacionalizar el litio y pasar a la historia como el patriota nacionalizador. Lo cierto es, José Luis, que no pudo nacionalizar lo que desde hace más de 100 años, desde la Constitución del 17, está nacionalizado. Lo que está haciendo es crear un monopolio sin sustento constitucional para la exploración, extracción y explotación del litio. Pero eso no es nacionalizarlo. Lo que sí implica es una violación de sátrapas el acusar y linchar públicamente a quienes piensan diferente al bien amado Tartufo y que han cometido el imperdonable delito de ejercer con libertad sus funciones como legisladores. Acusar de traidores a México a sus opositores es una perversidad inconmensurable que fatalmente incendia la pradera. Por eso los partidos de oposición y los millones, muchos millones de mexicanos que somos opositores a este gobierno, debemos unirnos para evitar en lo posible que sigan las fechorías de este enfermo mental que está probado que es de alta peligrosidad. Jefe Diego, usted como buen abogado, una pregunta rápidamente. ¿Es traición a la patria? ¿Qué dice la Constitución legalmente? ¿Es traición a la patria ir en contra de lo que decida o de lo que desee el Ejecutivo? No, eso es un vomitivo lo que ha dicho el presidente, que porque no están de acuerdo con el criterio de Morena, que no tiene criterio, porque el criterio de Morena es el criterio de él, todo el que no piense como él es traidor a la patria. No, el Código Penal Federal está... yo mismo, Arturo Islas Allende, Rubén, Bárbara Mori, Roberto Rojo, todos estos rostros que se reunieron en este video, ninguno, si ves los videos, estamos en contra del proyecto, estamos a favor de que se apoye a las comunidades. Era totalmente absurdo estar en contra del proyecto. Estamos en contra que se lo hagan brincándose las trancas, brincándose los estudios. Si ustedes analizan las entrevistas de Andrés Manuel López Obrador desde campaña, desde que dijo que haría ese proyecto, hasta el día de hace poco, siempre dijo que se iba a ir por los derechos de vía. ¿Por qué es importante los derechos de vía? Porque están un poco más pegada a la carretera federal, a una zona donde el piso es mejor, donde esa carretera sí tuvo estudios de impacto ambiental. Y otra cosa que es la más importante,
se negaron a irse sobre ese tramo de la carretera federal, Playa del Carmen, Cancún y todo este pedazo, porque a los españoles, dueños de hoteles que han explotado la península desde hace muchísimos años, consorcios españoles, ¿no?, de estas grandes compañías, no quisieron ceder 20 metros de la entrada, o sea, de la federal, cuando tienen para el fondo muchísimos kilómetros y además tienen frentes de mar que han privatizado, ¿no? Han escondido que todos lo pueden usar, pero no, la gente de ahí no puede entrar a la playa y van los guardias y no puedes entrar aquí cuando la playa es libre. Se han adueñado de México y encima no quisieron el tren ahí porque iba a afectar sus fachadas. Te cuento algo, José Luis. Fui seleccionado porque nuestro grupo, porque tenemos un grupo digital donde estamos todos los involucrados en Sélvame del Tren, democráticamente se eligió que yo fuera parte de los que tuvieran que ir a la junta con Fonatur, y fuimos con Javier May, que es el director hoy en día de Fonatur. Nos sentamos en la junta, nos explicaron su proyecto, había arqueólogos, geólogos, gente del INAH y gente de su equipo. Hubo diálogo, platicamos. Cuando Javier May se levanta y se va porque no llegamos a ningún arreglo, básicamente no nos pudo contestar ninguna pregunta, solamente hablarnos de los beneficios comunitarios, y le dijimos, es que no nos hablen de beneficios comunitarios, estamos de acuerdo con esos beneficios. ¿Por qué no se fueron por los derechos de vía? ¿Por qué le prefirieron dar gusto a los españoles, no? Todo el tema es que si ellos se hubieran ido por los derechos de vía de la carretera federal, hubieran tenido que pelear litigios de 3 o 4 años, lo cual que Andrés Manuel ya no le daba el tiempo para que en 2023 pudiera esos trámites. Cuando se va Javier May, se queda una investigadora muy importante que no voy a quemar, no voy a dar su nombre, no se vale, ella sabe quién es. Nos les acercamos yo y Roberto Rojo y le preguntamos, ¿por qué cambiaron improvisadamente ese tramo? Sí. Poca madre que se fueron por la selva. Y dijo, por lo que tú dijiste, Arturo, porque los españoles nos mandaron por allá, porque sería un problema de 3 años o 4 años de litigios pasar por sus fachadas. Dije, qué cabrones, ¿no? Perdón por la palabra a todo el público. Estos cuates españoles que se han hecho millonarios no pueden ceder un pedacito y no pueden meter un poquito sus millones a que sus fachadas queden bonitas y apoyar al gobierno de México. Y luego la segunda. Otro investigador. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.